Muy buenos días, señoras y señores. La pasada mañana, en el Congreso, se han debatido una serie de propuestas legislativas relacionadas con asuntos económicos. Vox ha presentado varias enmiendas a la totalidad sobre temas propuestos por el Gobierno, y eso es lo que se estaba discutiendo. La primera en intervenir ha sido Yolanda Díaz. Les haré un breve resumen de lo que ha dicho, porque quiero que sean testigos y disfruten aún más de la refutación que posteriormente le ha hecho el diputado de Vox, Carlos Hernández. No se lo pierdan, porque no tiene desperdicio. Además, serán testigos de un momento realmente curioso que ha ocurrido. A Yolanda Díaz no le prestaban atención ni siquiera los miembros de su propio partido. De hecho, durante su intervención, hubo varios momentos en los que tuvo que detenerse para esperar a que la gente se callara. Mientras hablaba, la verdad es que parecía aburrir al público, lo que la obligó a parar y esperar a que se calmaran y dejaran de hablar. Fue humillada no solo por los miembros de su propio partido, sino también por todo el Congreso, y además por la respuesta que le dio el diputado de Vox. Después ocurrió algo que también me gustaría comentarles. Fue un detalle interesante. Cuando otra integrante de Sumar terminó su intervención, los miembros de su partido comenzaron a aplaudir. Quiero mostrarles cómo intentan quedar bien frente a las cámaras. Este detalle demuestra, una vez más, que estas personas no van al Congreso a trabajar, sino a montar su propio espectáculo. Por último, quiero destacar la intervención de Javier Ortega Smith, quien le leyó la cartilla al propio Bolaños, al que algunos llaman el Ned Flanders del PSOE. Ortega Smith no dejó ningún punto sin tocar, como podrán comprobar más adelante. Por último, quiero destacar la intervención de Javier Ortega Smith, quien le leyó la cartilla al propio Bolaños, al que algunos llaman el Ned Flanders del PSOE. Ortega Smith no dejó ningún punto sin tocar, como podrán comprobar más adelante. ¿Qué? ¿Comenzamos a ver el espectáculo político? ¿Sí? Pues dentro vídeo. De ley tiene la palabra, en nombre del Gobierno, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social. Cuando quiera. Buenos días, señorías. Buenos días, señorías. En primer lugar, quería saludar a las representantes de la economía social de nuestro país, de CEPES, que se encuentran en tribuna, y quiero darles las gracias al sector cooperativista por todo lo que llevan trabajando y el modelo de economía social que llevan despejando en la democracia española en nuestro país y, por tanto, muchas gracias. Hoy, señorías, tomo la palabra para, sí, defender el proyecto de ley, el anteproyecto, pero sobre todo para dar respuesta a la enmienda a la totalidad que ha presentado el Grupo Parlamentario Vox, que, como saben, insta la devolución del proyecto de ley integral del impulso de la economía social. Me van a permitir que les diga, señorías, que esta ley es mucho más que una mera reforma. Es un paso más en el camino que este Gobierno inició hace 5 años, cuando rompimos con los márgenes en los que se había relegado históricamente a la economía social, situándola en el corazón de nuestra acción de Gobierno. Por primera vez tenemos una vicepresidencia de Economía Social, pero por primera vez la economía social española hoy sí está avanzando en el conjunto del mundo. La Ley Integral del Impulso a la Economía Social, como saben, moderniza 3 normas: la Ley 2799 de cooperativas, la Ley 44/2007 para la regulación del régimen de las empresas de inserción y la Ley 5/2011 de Economía Social, haciendo justamente lo que reclamaba el sector, que es la actualización de su arquitectura jurídica. La adaptamos, además, a la realidad española y a la diversidad de nuestra economía social, y también acentuamos o abordamos los desafíos de nuestro tiempo, justamente de la mano de la crisis climatológica, de la transición verde y también de los retos que tenemos en materia digital.
Como van a ver, la Ley Integral de Impulso a la Economía Social actualiza y optimiza la legislación cooperativa estatal, introduciendo cambios que mejoran la eficacia del funcionamiento interno de las cooperativas, especialmente en lo relativo a la participación de sus miembros y el ejercicio de derechos digitales, telemáticos o en remoto. Asimismo, se refuerza el principio cooperativo de igualdad, promoviendo avances hacia la igualdad efectiva entre hombres y mujeres e incorporando medidas que previenen la creación de falsas cooperativas. En segundo lugar, esta ley moderniza el régimen jurídico de las empresas de inserción con el objetivo de reducir las brechas de desigualdad y mejorar la competitividad. Estas entidades desempeñan un papel esencial en las políticas públicas de integración laboral de personas en situación de vulnerabilidad y exclusión social. Y para ello, la norma refuerza y actualiza los mecanismos de promoción de estas empresas, garantizando su eficacia tanto en el ámbito social como en el ámbito económico. En tercer lugar, y por último, la reforma de la Ley de Economía Social responde a la necesidad de definir un marco regulador más preciso que permita identificar con claridad las entidades que operan en este sector. Con ello, se incorporan nuevas fórmulas empresariales reconocidas ya a nivel europeo, facilitando su integración en el ecosistema de la economía social y asegurando su alineación con estándares internacionales. Y frente a esto, uno de los aspectos más llamativos de la enmienda que presenta el Grupo Parlamentario Vox es la ausencia de una argumentación sólida, jurídica, económica y social que precise justamente la solicitud que ustedes formulan de devolución de este texto legal. El texto presentado no incluye una sola propuesta alternativa que posibilite, por parte del Grupo Parlamentario Vox, un debate legislativo sustantivo, que es lo que deberíamos de hacer hoy en esta Cámara. No contiene un análisis técnico sobre el impacto de esta reforma en las entidades de la economía social, un modelo que, conviene recordar, abarca todos los ámbitos de la actividad productiva en nuestro país. Tampoco plantea una evaluación de la viabilidad jurídica de la ley ni de su adecuación al marco normativo español y europeo. Se trata, en definitiva, de una oposición carente de una justificación técnica que permita una discusión legislativa rigurosa. Señorías de Vox, por mucho que se empeñen en decir lo contrario, este proyecto de ley cumple, despliega y desarrolla el mandato constitucional en su artículo 129.2. Es la voluntad del constituyente español lo que estamos desarrollando hoy. Y este mandato nos señala a los poderes públicos y nos obliga a promover y facilitar el desarrollo de las cooperativas y otras entidades de economía social en nuestro país. Es más, con esta actuación se refuerza dicho precepto, promoviendo la modernización del cooperativismo y garantizando su adaptación a las necesidades del sector. Esta norma, además, señorías, se inscribe en un marco normativo internacional ampliamente respaldado. Está alineada con la recomendación del Consejo de la Unión Europea sobre economía social, aprobada justamente durante la presidencia española del Consejo de la Unión Europea. Se alinea también con la primera resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas sobre la economía social y solidaria que ha defendido el Gobierno de España justamente en nombre del Ministerio de Trabajo, y también con las directrices de la Organización Internacional del Trabajo sobre empresas de inserción y trabajo decente. Señorías, los que parece que están desubicados del marco normativo estatal, europeo e internacional son justamente ustedes. Señorías, este no es un proyecto improvisado, sino que es el resultado de un proceso legislativo trabajado y consensuado con las entidades que componen hoy la economía social española.
Me van a permitir, señorías de Vox, que les diga que ustedes no buscan un debate jurídico ni un modelo de país sobre esta iniciativa. No quieren discutir sobre el fondo. No me voy a detener literalmente sobre su enmienda, alguna cosa diré, pero es que tengo la percepción de que da igual el proyecto de ley que se presente a esta Cámara, que sus oposiciones siempre son las mismas. Me voy a referir a dos, y estas sí las voy a citar literalmente. Da igual la materia de la que hablemos. Ustedes, cito literalmente, consideran que legislar es una intromisión del Gobierno para vehicular su agenda ideológica. Señorías, el Gobierno de España, igual que esta Cámara, tiene una misión, que es mejorar la vida de la gente, y democráticamente se hace a través de los anteproyectos de ley, como estamos haciendo hoy. No es ninguna intromisión ideológica. Es un proyecto de país, igual que hacen sus señorías desde el ámbito del Congreso de los Diputados. En segundo lugar, señorías, ustedes, da igual, insisto, de qué hablemos, dicen que son novedades inspiradas en la ideología de género y de un feminismo sectario y extremista. Señorías, da igual que hablemos de agricultura, de ciencia, de educación, de trabajo, de empleo, da igual. Para ustedes siempre estamos imponiendo una legislación feminista, sectaria y radical por parte del Gobierno de España. Señorías de Vox, los que están fuera del mandato constitucional, de la igualdad que proclama el artículo 14 del texto constitucional, son exactamente ustedes. Podríamos cambiar el texto normativo, que ustedes presentarían exactamente las mismas observaciones en nuestro país. En realidad, señorías de Vox, lo que les incomoda realmente no es el contenido del proyecto, sino es que es justamente el propósito del proyecto. Lo que les incomoda a ustedes es que los recursos públicos, que son de los españoles y las españolas, se destinen a fortalecer un elemento de centralidad de la economía española, que es justamente la economía social, y garantizar el trabajo decente. ¿Les molesta el objetivo 8? Sí, de los objetivos por el desarrollo en nuestro país de la Agenda 2030 y en el mundo. En definitiva, lo que quieren ustedes es seguir con una concepción caduca y una España que mira más al siglo XX, a principios del XX, que al futuro de nuestro país. Y es verdad, señorías, no me sorprende además que buena parte, como les dije, de su enmienda reproduzca el argumentario de la extrema derecha global, esa agenda compartida que ustedes tienen con Milei, con Meloni, con Orbán y con toda la extrema derecha en el mundo. Insisto, da igual de lo que hablemos. Pero ya sabíamos que eran ustedes negacionistas de la violencia machista. Tienen ustedes tres características. El negacionismo climático. Para ustedes la Dana no ha existido, o que haya calor, haga calor en Galicia en este momento no existe, no es real. Son negacionistas, sí, en la igualdad, no soportan la igualdad entre hombres y mujeres, entre las personas LGTBI en el mundo, y son también negacionistas democráticos, porque ustedes realmente se sienten identificados en esa imagen que es el asalto al Capitolio. Pero, señorías de Vox, esta norma es de verdad y sirve para mejorar la vida de la gente. Señorías de Vox, los representantes de CEPES aquí hoy, que llevan trabajando muchos años toda la democracia en nuestro país y antes de la democracia, representan lo mejor de nuestro país. Les voy a dar algunos datos. Supone la economía social en España el 10% de nuestro PIB. Son más de 42.000 empresas en el conjunto de España. Engloban a más de 2,5 millones de personas trabajadoras. Es una economía fundamentalmente resiliente. Es una economía anclada a los territorios, genera riquezas locales y comarcales en nuestro país, vertebra, cohesiona a modo de red toda España, señorías de Vox. Y por eso creo que ya de presentar una enmienda de estas características, ustedes por lo menos deberían de hablar del sector del que estamos hablando. Pero como le decía, en definitiva, lo que ustedes hacen con esta enmienda es cuestionar los principios fundamentales de las democracias liberales en el mundo. Y esto también tiene que ser atendido de manera profunda. De manera profunda. Se colocan ustedes, sí, en el iliberalismo, sin lugar a dudas, con todos los riesgos que ello entraña en nuestro país. En definitiva,
señorías, voy a citar, ¿no?, algunas de sus referencias. Ustedes consideran que el Gobierno de España impone de manera totalitaria. Es que es muy grave lo que escriben, porque a veces les escuchamos y vale, pero que ustedes lo escriban es muy grave. Vivimos en una democracia, no vivimos en un régimen totalitario, señorías de Vox. No es verdad, por mucho que ustedes lo digan. Y, por tanto, ustedes dicen en su texto que lo que hacemos hoy es un planteamiento totalitario en entidades privadas, como si no existiese, dicen ustedes, la ideología oficial. Señorías, que esta norma está consensuada con el sector. Y el sector, claro que quiere más, mucho más, pero era el camino que ustedes tenían para poder haber mejorado esta norma y no hablar de razones que se colocan fuera de nuestro país. Pero es que además, fíjense la gravedad, son tan negacionistas democráticos que lo que les molesta de esta norma, y sí voy a citarlo literalmente, es los colectivos considerados vulnerables, que, según también nos dicen ustedes, parece que nosotros ampliamos de manera desproporcionada. Y cito literalmente: nosotros ya sabemos que a ustedes efectivamente le molesta la igualdad, pero lo importante de esta norma es justamente actúa ahí. Es que las empresas de inserción, señorías de Vox, hacen un trabajo fundamental en nuestro país y avanzan justamente en la reducción de la desigualdad en España. Ya sabemos que a usted no les gusta que hagamos esto, pero es muy grave que pongan estas afirmaciones en una enmienda de devolución. Fíjense en la paradoja. Son ustedes quienes acusan, como he dicho, al proyecto de ser agresivamente ideológico y, sin embargo, cuestionan la inclusión de minorías étnicas víctimas de violencia machista, señorías. Esto lo ponen negro sobre blanco en su enmienda de devolución. Y además las denominan como categorías ambiguas. ¿Qué hay de ambiguo en la violencia machista, señorías de Vox? Me parece que ustedes sí hacen una enmienda de devolución que da igual la norma que presentemos, porque su tenor literal es prácticamente idéntico. Y finalmente concluyen que esta norma supone lo de siempre: un ataque a la libertad de las empresas en nuestro país. Los representantes de CEPES no son empresas. No sé qué son, según ustedes. Me parece que no voy a señalar que este argumento sea fácilmente desmontable, que lo es, porque lo vamos a hablar a lo largo de la intervención. Pero, señorías, este proyecto de ley es el resultado, como digo, de 5 años de trabajo importante en nuestro país. Fíjese, es una economía especialmente feminista. El 60% de la misma son mujeres. No lo digo yo, lo dice la OCDE, que también, según ustedes, es un organismo pues peligrosísimo, sesgado ideológicamente y de régimen totalitario. No lo digo yo, lo dice la OCDE. Y, como les digo, efectivamente es especialmente resiliente, sobre todo en momentos de crisis. Pero, si me permiten, estamos haciendo un gran esfuerzo en nuestro país en la materia de economía social. Somos el único país de la Unión Europea que tiene un plan estratégico sobre la economía social residenciado en los cuidados, con un importe presupuestario de más de 2.500 millones de euros, que engloba a 10 ministerios, señorías. Y sí, les quiero dar una buena noticia: este PERTE tiene ya una ejecución superior al 92% en nuestro país. Señorías de esta Cámara, queda la ejecución a su disposición. Por tanto, el sector está aprovechando los recursos públicos europeos para poder modernizar una parte de la economía clave en nuestro país. Pero no solamente esto, señorías, es que estamos desarrollando la estrategia española de la economía social, y me van a permitir que les diga que sí, somos hoy un referente a nivel global. Lo estamos haciendo también con el lanzamiento del Hub de vanguardia de la economía social. Le quiero dar las gracias, en este caso,
al País Vasco por el acuerdo de colaboración que hemos llevado y va a convertir este hub de vanguardia, sin lugar a dudas, a nuestro país en una referencia absoluta en la investigación y en la práctica de políticas públicas modernas a nivel económico y social en el ámbito europeo y también internacional. O el propio modelo, señorías, de capitalidades españolas de economía social que hemos vertebrado, siendo ya varias capitales las que han celebrado estas materias. Como saben ustedes, el gran éxito que lo fue en Teruel, que fue en Toledo, en Santiago de Compostela, en Donostia, en Valencia y ahora estamos celebrando, señorías de Vox, justamente en Murcia. Y lo que hacemos con estas capitalidades es reflejar mejor que nunca la riqueza, la pluralidad y la diversidad económica y social y cultural de nuestro país. Pero, sobre todo, señorías, este proyecto de ley es el fruto de un diálogo intenso y sostenido con los agentes económicos y sociales, construido desde el consenso, desde la cooperación con las entidades representativas de la economía social. Yo quiero dar en genérico también las gracias a todas las formaciones políticas de esta Cámara, a prácticamente todas, que han trabajado y contribuido a esta norma. Pero es que además responde a una demanda histórica que expresan los propios actores de la economía social y que, como he dicho, han formado parte también de la misma. Han sido, creo que, meses de conversaciones productivas, pero creo que no nos vamos a quedar aquí. Ya les anuncio que vamos a, por fin, a llevar el proyecto de ley al Consejo de Fomento de la Economía Social, que, como saben, es un órgano consultivo que rescatamos del olvido tras demasiados años de inactividad en nuestro país. Señorías de Vox, el diálogo es una marca de este ministerio y con este proyecto lo volvemos a demostrar en nuestro país. Decir, como ustedes insisten, que esta ley solamente puede ser vista como una reforma cosmética y drásticamente limitada, que se queda, dicen ustedes, en medidas superficiales y que no responde a las necesidades reales de las cooperativas y empresas de inserción, además de ser falso, creo que supone un menosprecio al papel fundamental que la economía social desempeña en su propia construcción e implementación. Es cierto, como señalan, que en los últimos años las cooperativas han solicitado una actualización normativa y es precisamente esta y no otra la actualización que han demandado. Así lo han manifestado de manera reiterada las propias entidades de la economía social que respaldan el contenido de esta ley, que, como saben, se estructura en 5 grandes ejes: su modernización, la promoción de la economía social, la igualdad, señorías de Vox, lo reclaman el sector, la igualdad, la protección y la seguridad jurídica. Y es verdad, esta ley moderniza el cooperativismo en nuestro país, impulsa su digitalización y refuerza sus estructuras de gobernanza, dotándoles de mayores herramientas para afrontar los retos del presente y, sobre todo, del futuro. Porque no nos conformamos con consolidar lo que ya existe. Queremos que el cooperativismo crezca, que sea mayor, que se expanda, que gane visibilidad y que se convierta en una opción real para cada vez más personas y sectores. No queremos el viejo modelo del siglo XX en el que se acudía al cooperativismo, por ejemplo, cuando había crisis sectoriales o fracasaban algunos modelos empresariales. No, al revés, un cooperativismo a la ofensiva, en positivo, un cooperativismo, insisto, que hace de la solidaridad, de la democracia, una manera de gestión radicalmente diferente. Porque esta ley no solo protege lo construido, sino que, como digo, también apuesta decididamente por su promoción, otorgándole el reconocimiento y la proyección que creo que merece en nuestro país y que además no compite, como digo siempre, con la economía convencional, sino que al revés, la complementa, hace que España sea mejor. Y mientras tanto, su alegato contra la igualdad, ya les he dicho lo que dicen, creo que forma parte de prácticamente el tenor literal de su enmienda de devolución. Están obsesionados con la igualdad, les molesta
que seamos iguales. Tienen ustedes realmente un problema. Y es una muestra evidente de que su oposición no es a los contenidos de esta norma, sino que es al avance de una sociedad basada en la justicia social, con derechos, y una sociedad, señorías de Vox, que por mucho que les molesta a ustedes, en nuestro país y en el mundo es feminista y reclama la igualdad. Miren, durante la tramitación del anteproyecto, en la consulta pública previa, el propio sector fue el que hizo aportaciones claves para aportar medidas en favor de la igualdad. No ha sido el Gobierno de España, señorías. Silencios, señores diputados. Señora vicepresidenta, tiene la palabra. Entre ellas, el sector ha reclamado: 1. Garantizar una composición equilibrada de género en los órganos sociales. 2. Regular los planes de igualdad cooperativos. 3. Crear un órgano específico encargado de elaborar estos planes y velar por las políticas de igualdad dentro de las cooperativas. Señorías, fueron aportaciones del sector que sí cumplen con el mandato constitucional y sí saben que nuestra sociedad reclama más que nunca igualdad. Ese órgano es la Comisión de Igualdad que ustedes denostan. Por cierto, denostando también, como hacen, los planes de igualdad cooperativos que, dicen ustedes, desvirtúan el propósito cooperativo. Me parece que, insisto, puedo reiterarlo más veces, pero son aportaciones del sector. En esta ley decimos sin ambigüedades que no queremos un modelo económico donde las mujeres sigan relegadas a la segunda fila, cobrando menos, asumiendo mayor precariedad o viendo bloqueado su acceso a los puestos de responsabilidad. Supongo que esto también es lo que a ustedes les molesta. Queremos, sí, más mujeres en los órganos de gobierno de las cooperativas, porque garantizar su representación equitativa es garantizar una gestión más democrática. Queremos, sí, planes de igualdad para cerrar las brechas de género, impulsar la corresponsabilidad y erradicar la discriminación estructural en el ámbito laboral. Y queremos que todas las entidades tengan la posibilidad de constituir comisiones de igualdad para que estos avances no sean solo declaraciones de intenciones, sino cambios reales y efectivos en cada empresa. Tampoco me sorprende su posición. Su rechazo a esta ley no es más que otro episodio de la misma estrategia, como dije ya, negar la desigualdad, bloquear cualquier avance en derechos y deslegitimar las políticas de igualdad. Señorías de Vox, a ustedes también que combatamos el fraude les molesta mucho. Les molesta mucho. A ustedes les gusta sumergirse y navegar en las irregularidades. Ustedes, y cito literalmente, se preocupan por un supuesto procedimiento para el levantamiento del velo, cuando nosotras hablamos de defender la economía social, lo que significa también proteger su esencia y evitar que se pervierta su propósito. Por ello, señorías, introducimos medidas, la descalificación de las sociedades cooperativas, para frenar las falsas cooperativas y garantizar que los trabajadores y las trabajadoras no sean utilizadas como mera cobertura para prácticas fraudulentas de precarización laboral. Esto lo reclama el sector, señorías de Vox. Pero no es una sospecha infundada, sino, señorías de esta Cámara, es una realidad que ya ha sido reconocida por los tribunales españoles. Les cito literalmente la sentencia del Tribunal Supremo 1154/2024, que dejó claro que no se puede utilizar la figura cooperativa para eludir derechos laborales ni para desvirtuar la relación del trabajo. No es el Gobierno de España, señorías, es que son los propios tribunales españoles los que están recomendando que legislemos en esta dirección.
Esta ley refuerza, es verdad, esa protección y cierra la puerta a quienes intentan disfrazar la explotación con la apariencia de autogestión. Porque, en definitiva, fortalecer el cooperativismo no es llenarlo de obstáculos, sino blindarlo frente a quienes lo desnaturalizan para directamente vulnerar derechos. Porque las cooperativas existen para crear trabajo decente y democrático, no para burlar el estatuto de los trabajadores. Señorías de Vox, hacen referencia a la regulación del régimen jurídico de las empresas de inserción y critican la ampliación de su ámbito subjetivo. Lo que esta reforma hace en realidad es responder a una profunda reflexión sobre los factores socioeconómicos que generan vulnerabilidad y riesgo de exclusión social. Las empresas de inserción no son un fin en sí mismas, sino un mecanismo esencial de apoyo y acompañamiento para la inclusión laboral de quienes más lo necesitan en nuestro país. Por eso, justamente, este proyecto de ley introduce el contrato para la transición al empleo ordinario, que esta es la clave de lo que estamos abordando hoy, sustituyendo el anterior contrato temporal del fomento del empleo. Su objetivo es reforzar el carácter transicional de esas relaciones contractuales, asegurando que no puedan utilizarse como una vía de contratación precaria a costa de la calidad en el empleo de los colectivos más vulnerables. Para garantizarlo, esta norma establece unos límites claros. Se restringe, por una parte, la concatenación de estos contratos por un plazo superior a 3 años consecutivos, al tiempo que se salvaguarda la flexibilidad necesaria para garantizar el éxito del proceso de inserción. Hacen ustedes también referencia a los centros especiales de empleo de iniciativa empresarial, tratando de sembrar la idea de que su exclusión de la definición de la economía social supone su expulsión del mercado o un perjuicio para la empleabilidad de las personas con discapacidad. Y, señorías, no hay nada más lejos de la realidad. Este proyecto de ley refuerza la distinción entre los centros de iniciativa social y los de iniciativa empresarial, precisamente para reconocer y fortalecer el papel sociolaboral de los primeros en plena coherencia con los valores y principios que rigen la economía social. Por tanto, no se trata de excluir, sino que se trata de garantizar que el ecosistema de la economía social siga respondiendo a su propósito, que es la primacía de las personas y del valor social sobre el lucro. Además, esta modificación no implica en ningún caso una prohibición ni impide automáticamente a estos centros formar parte de la economía social. La propia norma, en cumplimiento de sus principios rectores, no establece ningún veto para que sigan siendo reconocidos dentro de este ámbito. Lo que hace es evitar confusiones y reafirmar que la economía social no puede ser una etiqueta vacía ni un espacio donde se desdibujen sus objetivos fundamentales. Se protege de este modo su misión transformadora, asegurando que siga siendo un instrumento de inclusión y de justicia social y no un simple paraguas bajo el que cualquiera pueda cobijarse sin asumir los principios rectores de la economía social. Para terminar y a modo de conclusión, apelo al sentido común de esta Cámara para que decididamente apueste por una economía que es más justa, más democrática, más verde y más feminista. Porque lo que hoy decidimos aquí es más que un texto legislativo, lo he dicho, es un modelo de país, del país que queremos. Y quiero dejarlo claro, mientras estemos en el Gobierno, la economía social, señorías de Vox, seguirá siendo una política de Estado, que es lo que es hoy, y es la que hoy se reconoce en todo el mundo. No vamos a dar ni un paso atrás en la defensa tampoco del trabajo decente como mandato de la OIT, de la justicia social y de la democracia económica. La democracia también tiene que llegar a la economía, señorías de Vox. En definitiva, señorías de Vox, el futuro y el presente no se construye con discursos de odio y de confrontación. Se construye con los principios fundadores de Rochdale, los mismos que hace casi 2 siglos sentaron las bases del cooperativismo moderno.
que eran hace 2 siglos, señorías, la gestión democrática, esto que les molesta tanto, la participación de los y las trabajadoras, esto que les molesta tanto, la autonomía en la gestión, una gobernanza propia, la cooperación, esto también les parece mal, porque cooperar entre distintas entidades, según ustedes, es malo. Y lo más importante, el compromiso con la comunidad. Estos principios son de hace 2 siglos, no son de ahora, son de hace 2 siglos. Principios que observamos que ustedes desprecian, porque efectivamente representan todo lo que su modelo rechaza. La democracia económica, la redistribución de la riqueza y también del poder para quienes trabajan. Se construye, en definitiva, con las miles de personas que cada día impulsan en nuestro país el modelo de la economía social y el cooperativismo, demostrando que hay alternativas viables y sostenibles al modelo extractivista y especulador que ustedes sí defienden. Porque, en definitiva, sí, estamos hablando de una utopía que aquí sí es real. Un modelo que no se limita a soñar con un mundo mejor, sino que lo construye paso a paso en el aquí y en el ahora. Todas estas asociaciones, señorías, lo demuestran todos los días. Un horizonte posible que se plasma en cooperativas, en mutualidades, en cofradías de pescadores, en empresas de inserción, en redes de solidaridad que ya existen, que ya funcionan y que están cambiando la vida en nuestro país. Frente a quienes nos dicen que no hay alternativa, la economía social responde con hechos. Sí la hay. Frente al fatalismo neoliberal, frente a la resignación, frente a la doctrina del no se puede, aquí está la prueba de que es posible. Están ahí. Señorías, desde esta tribuna les tiendo una vez más la mano para que este proyecto pueda ver la luz. Creo que es muy importante para nuestro país. Y es verdad, a la mayoría de esta Cámara les agradezco, sin lugar a dudas, el respaldo a la tramitación de este proyecto de ley, porque me parece que la economía social es el mejor ejemplo de un proyecto que une, que trasciende diferencias, que son necesarias y, por supuesto, legítimas, y además que merece el apoyo transversal de este hemiciclo. Por eso estoy convencida de que esta ley saldrá adelante, porque es justa, porque es necesaria, porque frente a quienes siguen anclados en un pasado que no existe, esta ley no solamente responde a los desafíos del presente, sino que construye el futuro de nuestro país. Señorías, muchas gracias por la atención y, señorías de Vox, da la sensación de que da igual los proyectos que presentemos, que la enmienda de devolución que ustedes siempre van a presentar será la misma. Muchas gracias. Muchas gracias, señora vicepresidenta segunda. A este proyecto de ley, como se sabe, se ha presentado una enmienda a la totalidad de devolución. A este proyecto de ley, como se sabe, se ha presentado una enmienda a la totalidad de devolución. Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Vox, tiene la palabra el señor Hernández Quero por un tiempo de 12 minutos. Gracias, señora presidenta. Señora ministra, ha recitado usted de maravilla los principios fundacionales que rigen las cooperativas, pero se ha olvidado de uno: autonomía e independencia, asociarse sin hacerse dependiente y sin responder a intereses externos. Se ha olvidado de decir ese, la verdad. Confunden también que el 60% del sector sean mujeres, no lo convierte en un sector feminista, sino en un sector femenino.
hay que tener cuidado con las palabras, porque cuando uno no tiene cuidado con las palabras comete errores como lo que usted ha cometido, que ha dicho que ustedes denostan. No, se dice ustedes denuestan. La superioridad moral que ha tenido usted se la aplica. Y ya comenzamos. Debatimos hoy la enmienda a totalidad que mi grupo parlamentario presenta y que también ha glosado la señora ministra a este proyecto de ley integral de impulso de la economía social. Un proyecto que incluye algunas cuestiones positivas, de eficacia práctica, que sin embargo quedan ensombrecidas por otras de mayor magnitud que solamente nos despiertan sospecha y rechazo. Sospecha por el nulo interés del Ejecutivo por abordar los retos reales que afrontan hoy las cooperativas en España. Amenazas que se ciernen sobre el sector, que sin embargo ninguna de ellas es anunciada y ni siquiera parece querer ser conjurada en este proyecto de ley, que es mucho más una adaptación cosmética, sí, la palabra que le ha molestado, del cooperativismo al lenguaje del clan posmoderno que una respuesta a sus desventuras. Y es que estamos, sí, una vez más, ante un caso más, el enésimo, en que el Ejecutivo parece más interesado en el marketing que en la política, en la comunicación que en las soluciones, en el envoltorio que en la sustancia. Pero también rechazo. Rechazo porque lo que hay detrás de esta reforma es una injerencia, también le ha molestado esta palabra, señora ministra, una injerencia en un sector, el de la economía social, que por su propia naturaleza es autónomo y ajeno a presiones y cantinelas ideológicas. El atractivo de las cooperativas, señorías, reside en su independencia, su horizontalidad, su carácter popular, pequeño, local, familiar, orgánico, incluso podríamos decir prepolítico. Su nacimiento libre, autogestionado y desde abajo es lo opuesto a cualquier lógica de instrumentalización, control y supervisión por parte del Estado, y su desarrollo al servicio exclusivo de los intereses, las necesidades y las preocupaciones de sus socios es un recordatorio de humanismo, decencia y solidaridad en estos tiempos marcados por neurosis ideológicas y en la que la burocracia parece extenderlo e invadirlo todo. Hablamos de cooperativas, señora ministra, de cooperativas, no de sucursales de Ferraz ni de delegaciones de Moncloa. De cooperativas, porque aunque lo pretendan, el amo de un cooperativista no será nunca un político ni un ministro. El amo de un cooperativista es la comunidad natural a la que sirve. Y nada más, un cooperativista no hinca la rodilla, no dobla la cerviz, no agacha la cabeza, no pide permiso ni replica consignas ni eslóganes vacíos. Su causa no es la de las pancartas, ni la de las elucubraciones teóricas, ni la de las etiquetas. Su causa es muy diferente. Al cooperativista le resbalan las polémicas del 3 al cuarto, de las llamadas élites culturales. Le importan un pimiento sus dogmas, sus frivolidades y sus obsesiones sobre cómo tiene que vivir o dejar de vivir la gente. La causa del cooperativista, es bien sabido por todo el mundo, es la de lo próximo, lo real, lo concreto, lo espontáneo, lo común, el futuro de una comarca, el acceso a crédito de jóvenes, la prosperidad de ganaderos y agricultores, el consumo de cercanía que fija población y que garantiza empleo, la promoción de vivienda asequible, el relevo generacional en la pesca. Esos son objetivos de un cooperativista, y el que participa en una cooperativa, que sabe todo esto, lo hace en su condición de vecino, de parroquiano, de usuario, de consumidor, de productor, de compañero de faena. Lo hace en esas condiciones, lo hace por lo que es, no por lo que vota, por lo que es, por lo que le une a otros, no por lo que le divide. El cooperativista, señorías, se mueve por amor, por obligaciones recíprocas, por vínculos naturales, por ayuda mutua, por compromiso. No por ideología, no por amasar grandes sumas de dinero. Y esto, claro, los convierte en sujetos contraculturales y tremendamente peligrosos para el poder, porque ustedes, que desde luego no se chupan el dedo y que les gusta tener todo bajo control, detectan que hay, en esa independencia de criterio, en esa transversalidad, en esa preocupación genuina por la polis y por sus semejantes, en esa negativa a someterse a otros, hay un riesgo. Sí, claro que lo hay. El riesgo de la libertad, y por eso quieren domesticar a las cooperativas, y por eso quieren colonizarlas, y por eso quieren marcarlas con su impronta ideológica, y por eso quieren convertirlas en un apéndice más del Estado. De un Estado que, lo siento, señora ministra, es desde hace tiempo una prolongación, no de Sumar, es una prolongación del Partido Socialista Obrero Español. Como es sabido, la filosofía que impregna el modelo cooperativo es muy grata, muy próxima a la tradición conservadora, aunque usted se haya empeñado en hacer ver que nos preocupa que la gente coopere. No. El cooperativismo es muy grato y muy próximo, muy caro a la tradición conservadora, siempre muy preocupada por las economías de escala humana y por garantizar el pleno desenvolvimiento de las personas en sus unidades naturales de convivencia, en la familia, en el vecindario, en la parroquia, en la comunidad, en el trabajo, en el territorio. De hecho, es tan próxima que resulta imposible.
rastrear las raíces de la economía social y no toparse de bruces con los nombres, por ejemplo, de Chesterton, de Belloc y de la teoría distributista. Es imposible seguir estudiando las raíces de la economía social y no toparse con la doctrina social de la Iglesia, con el principio de subsidiariedad, con la encíclica Rerum Novarum, con Quadragésimo Anno, con Emmanuel Mounier, con los personalistas comunitarios, con los orígenes de la democracia cristiana, con los no conformistas franceses, con los inicios de las primeras cajas rurales, con el sindicalismo agrario. Es absolutamente imposible y a nadie ha de extrañar este parentesco, porque el cooperativismo, señora ministra, constituía sobre todo una tercera vía y una esperanza, una tercera vía entre la concentración de poder en el capital y la concentración de poder en el Estado. Una alternativa humana que ambicionaba familias fuertes y comunidades fraternas, una alternativa que ante el avance del individualismo más ramplón y egoísta y del colectivismo más gris, lo que quería era justamente más sociedad, más protagonismo para la gente común, más protagonismo para las personas. En consecuencia, comprenderán ustedes, a pesar del mitin que hemos tenido que asistir sin tener carné de sumar, comprenderán ustedes que el modelo cooperativo cuente con todo nuestra simpatía y con todo nuestro afecto, porque es un modelo estupendo para aquellos que creemos que los cuerpos intermedios son valiosos y para quienes no rendimos culto ni al ciudadano escuálido y atomizado del yo me lo guiso, yo me lo como, ni a la humanidad abstracta, homogénea e incorpórea que a algunos entusiasma. Si ayer tenía razón de ser el modelo cooperativo, hoy más que nunca, porque las personas se ven cada vez más pequeñas ante grandes corporaciones que se desentienden de su fortuna y ante enormes maquinarias burocráticas que no respetan ni su libertad ni su naturaleza. Así que sí, es hoy más necesario que nunca. Sin embargo, señorías, no corren buenos tiempos para ser cooperativista en España, porque ¿qué le preocupa a un cooperativista de nuestro país? Si es agricultor, seguramente la competencia desleal de los productos extranjeros, que acaba y pone en jaque con su medio de vida, la subida de impuestos, por ejemplo, al diésel, que necesita para poder trabajar, los ataques continuos a sus costumbres. Si es ganadero, ¿qué le puede preocupar? Echar más horas en un despacho que en la dehesa, más tiempo haciendo cola ante una ventanilla de la administración que en el veterinario, no poder defender a su ganado de los ataques del lobo, tener que producir a pérdida, seguramente eso le preocupe. Si es pescador, ¿qué cree usted que le preocupa? ¿Las comisiones y los planes de los que usted hablaba o las restricciones arbitrarias, por ejemplo, que vienen de Bruselas, que amenazan su futuro laboral? ¿Qué cree usted que le preocupa más? Si su cooperativa, pongamos, estuviese dedicada al suministro de aceite, ¿qué le preocupará? Seguramente las talas masivas de olivos y las expropiaciones forzosas de campos enteros para regalárselos a los caciques de las renovables. Seguramente sea eso lo que le preocupe y no lo que usted ha estado contando aquí. A cualquier cooperativista, a cualquiera, lo que le preocupa es este modelo fiscal y regulatorio cada vez más asfixiante que lleva a su trabajo a la extinción y este modelo económico cada vez más global y competitivo que lleva a sus comunidades a la desintegración. Pero bueno, ustedes vienen aquí a decirnos que están muy a favor de las cooperativas. Yo me pregunto, ¿están a favor de las cooperativas los que se cargaron las cajas de ahorro? ¿Están a favor de las cooperativas los de la concentración bancaria? ¿Están a favor de las cooperativas los heraldos de una globalización que destruye la pequeña explotación, la pequeña industria, el pequeño comercio en favor de la multinacional y la franquicia? ¿Está a favor del consumo de cercanía los que deslocalizan la producción de aquí y se la llevan a miles de kilómetros? ¿Están a favor de una cooperativa agrícola los del Pacto Verde y los de la Ley de Restauración de la Naturaleza? ¿Están a favor de verdad? Los que exigen a nuestros productores que satisfagan requisitos que no pidan a los de fuera, ¿están a favor de las cooperativas agrícolas? Los que firman acuerdos comerciales que suponen la invasión en nuestros mercados de fruta y verdura de mala calidad producida a miles de kilómetros de distancia, los que se jactan están defendiendo Mercosur, están a favor de las cooperativas de verdad. Los que prohíben explorar y explotar nuestros recursos están a favor de las cooperativas. Y por supuesto, ya, lo último, los de la izquierda, los del caso PSV, el mayor escándalo de una cooperativa de vivienda social que estafaron a más de 20.000 cooperativistas obreros. ¿Están ustedes a favor, de verdad, de las cooperativas? Ustedes lo que quieren es un individuo aislado, sin dimensión comunitaria, sin familia, sin anclajes, sin ámbitos de relación naturales, y por eso les molestan tanto las cooperativas y quieren atentar contra su independencia, que es, ya se lo he dicho antes, según sus propios principios fundacionales que usted ha olvidado, no le pasaron ese en el esquemita, su razón de ser. Ustedes quieren todo bajo su bota, desde el Tribunal Constitucional hasta el aula de un colegio, desde el Consejo General del Poder Judicial hasta las redes sociales, desde Televisión Española hasta las cooperativas, todo.
Y siendo esto grave, lo más grave es que en un contexto de precariedad rampante ustedes hacen oídos sordos a las necesidades del sector. El futuro de la economía social a ustedes les preocupa bien poco. Solo están interesados en que las cooperativas estén alineadas con sus monsergas y con sus sermones. Y si Manolo, Rocío, Inés y Pedro se quedan sin trabajo, a ustedes les parece bien. Y si los hijos de Linares, de Béjar o de Tomelloso tienen que emigrar, a ustedes les parece bien. Y si la burocracia asfixia una modesta cooperativa de vivienda, a ustedes les parece bien. Y si se hunde una cooperativa, en definitiva, a ustedes les parece bien. Porque para ustedes lo único importante en las cooperativas es que sean inclusivas, que tengan sus cuotas, que tengan sus comisiones, sus planes de igualdad, sus puntos violeta y todo aquello que se les vaya ocurriendo por el camino. Y el problema, señorías, es que el camino se recorre andando. Y ustedes han caminado muy poco. Porque resulta que exigen a la cooperativa de estoquistas de Villabajo lo que no exigen a la cúpula del Partido Socialista, a la cúpula de Sumar o a la cúpula de Podemos, lo que no exigen a las redacciones de sus medios de cabecera. Exigen a estas cooperativas que tengan unos planes, unas comisiones, unas fórmulas y unos protocolos para detectar el acoso o para detectar las agresiones que ustedes no tenían en sus partidos, y si los tenían, qué mal funcionaban. No pueden acabar con el machismo en el PSOE, no pueden acabar con el machismo en Sumar, no pueden acabar con el machismo en Podemos. En ninguno de sus periódicos de la ciénaga mediática que les rodea pueden acabar, porque cada semana son nuevos casos de periodistas y, sin embargo, le piden a Perico y a Maite que se dejan la piel en algo que redunda en beneficio de sus vecinos, que ellos sí. Ellos tienen que tener un plan y una comisión y no sé qué otro disparate más. Ellos sí. Ustedes no, pero los demás sí. Siempre es así. Y no sé si ustedes se han dado cuenta, pero mucho de lo que se tramita en esta Cámara son modificaciones legales propias de una nación rica, de una sociedad sin problemas. Está tan bien el edificio, parece que piensan, que vamos a pintar las paredes de colorines, ¿no?, para que sea más bonito. Y no, es que el edificio no solamente no está bien, es que lleva tiempo tambaleándose sus estructuras, es que está en un riesgo tan evidente de colapso que no sé cómo ustedes pueden seguir enfrascados en sus chorradas y sus futilidades. Sean conscientes, de verdad. Sean conscientes, hay una España real que acampa fuera de la ideología de género, que acampa fuera de la SER, que acampa fuera de los debates autorreferenciales de la izquierda progre, que acampa fuera de Lavapiés y de Gracia, fuera de sus repúblicas de bajas emisiones, que es una España laboriosa, solidaria y enraizada, a la que sus obsesiones ideológicas le importan un bledo. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Hernández. En turno de fijación de posiciones, en primer lugar, por el Grupo Parlamentario Vasco. Gracias, señor ministro. A cada uno de los proyectos de ley se han presentado sendas enmiendas a la totalidad de devolución. Para la defensa de las enmiendas presentadas tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Vox, el señor Ortega Smith Molina, por un tiempo de 12 minutos. Cuando quiera. Muchas gracias, señora presidenta. Señor ministro, una previa. Aunque usted es un ministro que procura siempre tener unas formas aparentemente amables y educadas, una vez más ha quedado en evidencia el sectarismo con el que usted
actúa desde un ministerio, un triministerio. Ya sabe que cuando le denominamos el sepulturero Montesquieu, no hace falta que le explique por qué. Pero detrás de esa sonrisa, lo que ha hecho usted ahora, esta mañana, es inaceptable. Porque se sube usted a la tribuna, legítimamente, a defender un proyecto o dos proyectos de ley del Gobierno. Pero cuando llega el momento parlamentario de referirse también al legítimo derecho que tenemos los grupos parlamentarios de presentar cuantas enmiendas creamos convenientes en la forma y en el fondo que creamos conveniente, usted se dirige a nuestro grupo, y no sé en base a qué legitimidad, para tachar nuestra enmienda de odio, crueldad, exclusión, antidemocracia. Pero ¿quién le da a usted la legitimidad de otorgar los carnés al resto de los parlamentarios y los grupos parlamentarios? Mire, lo diré de la manera más suave posible. Ser ministro del Gobierno de Sánchez y pertenecer al Partido Socialista serían motivos suficientes para subir a esta tribuna, cuanto menos con un poquito de humildad, cuanto menos, cuando no con una cierta vergüenza de pertenecer a un partido que a lo largo de la historia de España ha sido el partido que ha dado más golpes de Estado y ha estado asumiendo políticas criminales. Y si no le gustan estas palabras, coja la historia de España y lea lo que hicieron el Partido Socialista. Por ejemplo, Indalecio Prieto y su motorizada, asesinando al líder de la oposición, Calvo Sotelo. Debería tener usted un poquito más de respeto hacia el resto de los grupos, que no arrastramos esa historia criminal del Partido Socialista y la miseria que supone formar parte del Gobierno de Sánchez. Y dicho lo cual, me voy a centrar ahora sí en su proyecto de ley. Este proyecto de ley que nos trae el Gobierno, que pretende la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil y la Ley de Responsabilidad Penal del Menor para regular un nuevo procedimiento de determinación de la edad a través de un procedimiento judicial. Actualmente tenemos dos procedimientos reglados en la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal del Menor y el propio Reglamento de Extranjería, que son procedimientos administrativos que, si bien necesitan de más recursos porque lógicamente están muy saturados, están demostrando cierta eficacia, dirigidos, por cierto, por el Ministerio Fiscal, ese al que, por otro lado, el mismo ministro quiere darle todas las competencias en la instrucción de los procedimientos penales, pero aquí directamente le quita la competencia, esa competencia realmente de dirección y de impulso de estos procedimientos administrativos que buscan, a través de una exploración médica objetiva, averiguar dónde hay fraude. Primera cuestión que pongo ante la Cámara: ¿dónde hay fraude en la supuesta edad de los supuestos menores? Pero esta no es otra cosa que una reforma trampa, una reforma que bajo esos eslóganes permanentes de la progresía, garantizar los derechos de los menores, proteger a la infancia, no son otra cosa, y entiéndalo bien, señor ministro, porque a nosotros, y creo que a millones de españoles no se le escapa, porque además lo ha reconocido en su intervención, no solo le preocupa, sino que le parece un evidente fraude, que tiene como objetivo claro retrasar la resolución precisamente de los mecanismos de determinación de la edad. Y esto significa, que tampoco se nos escapa, retrasar los expedientes de repatriación o devolución a su país de origen de los menas. En definitiva, un mecanismo más para que usted y los que le apoyan blanqueen la inmigración ilegal. Usted dirá, esto se lo ha inventado Vox, porque como son los del delirio, del odio, de la exclusión, de la crueldad. Pues mire usted, es que resulta, señor ministro, y esto tal vez es lo más importante de todo lo que le voy a decir esta mañana, que la memoria de la Fiscalía General del Estado del 2024, ese fiscal general que está bajo presunta culpabilidad de delincuencia, pero fíjese, la memoria
nos dijo dos datos fundamentales. Que del 2022 al 2023 habían aumentado los procedimientos administrativos de determinación de la edad en un 65%. En un año. 65%. Pero aquí viene el dato verdaderamente importante. Y el resultado de esos procedimientos, escúchelo bien, señor ministro, actuales, sin la reforma que ustedes proponen, ha supuesto, lo dice la Fiscalía General del Estado, un resultado de un 75% de falsedad en la minoría de edad. 3 de cada 4 expedientes llegaron a la conclusión de que no eran menores. 3 de cada 4. Con su pretendida reforma, esto será, si no del 100%, prácticamente. Porque esta judicialización, otorgándole a los juzgados de primera instancia en cuanto a la ley de enjuiciamiento civil y a los juzgados de menores en cuanto a la ley de responsabilidad penal del menor, cuando haya presunción de comisión de un ilícito, en esos supuestos en los que se desconoce la edad por, atención, falta de documentación acreditativa fehaciente. Luego le contaré lo que significa el no tener documentación acreditativa fehaciente y lo que va a suponer si sale adelante sus reformas. Esto ya ha sido puesto en evidencia, pero ustedes no escuchan a nadie. Por eso esta es una excepción, porque lo traen como proyecto de ley del Gobierno, cuando la inmensa mayoría son proposiciones de ley del Partido Socialista o de alguno de sus socios para saltarse los informes. Porque los informes, señor ministro, el del Consejo Fiscal y del Consejo General del Poder Judicial, ya le han alertado que este proyecto de ley, estos proyectos de ley que estamos viendo de manera acumulada, generarán colapso, mayor litigiosidad y mayor ineficacia operativa. O sea, sé lo que le hemos dicho al inicio de esta intervención. Los efectos perniciosos de sus proyectos de ley son los que nos llevan precisamente a tener que votar en contra y los que nos han llevado, y le insisto en esto, a presentar legítimamente, democráticamente y parlamentariamente la enmienda a la totalidad con devolución al Gobierno. Pero yo le voy a relatar, para que no le quede ninguna duda a usted, y además se lo pueda contar por teléfono, como está haciendo ahora el señor Sánchez, cuáles son los efectos perniciosos precisamente de esa ley. Primero, dígale a Sánchez que esta ley va a generar mayor colapso en los juzgados, que ya tienen una importantísima falta de medios humanos y materiales, y por tanto va a generar mayor retraso en los asuntos judiciales. ¿De quién? De los españoles. ¿Quién lo va a pagar ese retraso judicial, ese mayor retraso judicial, ese mayor colapso en los juzgados? Lo van a pagar los españoles. Además va a generar más coste económico, claro que sí. ¿Quién va a pagar a todos esos jueces, fiscales, abogados, turno de oficio e intérpretes que van a ser necesarios para llevar a cabo este procedimiento que ustedes proponen? Pues ese dinero lo van a pagar también, lo vamos a pagar también todos los españoles, claro que sí. No lo va a pagar Marruecos, que es el que manda a la mayoría de los menores. No lo va a pagar Argelia ni Mauritania, lo vamos a pagar los españoles. Ese mayor retraso en resolver los expedientes de determinación de la edad, porque va a haber que hacer vistas, practicar pruebas, recursos, también lo vamos a pagar los españoles. Esa presunción de minoría de edad que va a poner en la calle a todos los presuntamente menores, como ya hemos visto, 1,90 m, 2×2, edad militar, pero hay que creerse que es menor. ¿Sabe por qué es menor? Porque ese falso menor no tiene documentación. Entonces hay que iniciar todo el procedimiento judicial. Y mientras tanto, ¿dónde está ese falso menor? O en la calle o en un centro de acogida, que también pagan los españoles. Por supuesto, y esto les molesta muchísimo, la relación que hay entre esta inmigración ilegal, masiva y desordenada y la delincuencia. Y ahí nos encontramos con que, evidentemente, esta situación de inseguridad jurídica, de indeterminación en la edad, también va a generar, y si no, bájese a Ceuta, bájese a Melilla, bájese a Ejido, bájese a tantos sitios de España, donde también va a generar mayor delincuencia y mayor inseguridad. ¿Y quién lo pagan? Los españoles. Y va a generar una cosa que también les molesta mucho que se la recordemos. Va a incrementar el efecto llamada, porque con sus proyectos casualmente se van a perder todavía más documentos. El que traía algún tipo de documentación donde se acreditara su edad,
un pasaporte, un DNI, cualquier documento, va a desaparecer. Va a desaparecer, lo va a tirar en la primera papelera o lo va a tirar en el mar o en el aeropuerto. Ya no va a tener y va a decir que es menor de edad. Y ante esa petición de la ONG de turno, pidiendo que se haga el procedimiento judicial, tiene garantizado ese falso menor de edad, tiene garantizado muchos meses, cuando no un año, a lo mejor hasta que se resuelva este procedimiento. Porque una cosa es lo que ustedes ponen en la letra y otra es la realidad de los tribunales y lo que se necesita luego con recursos y contrarrecursos y no sé qué. Por tanto, el sexto efecto pernicioso es que va a generar un fraude todavía más en la actual situación. Se va a multiplicar, como le he dicho, que ya nos recogió el fiscal general del Estado. Y, por tanto, eso lo van a pagar también los españoles. Por cierto, aquí quiero hacer una mención al Partido Popular. Me ha llamado la atención que la enmienda del Partido Popular se ha caído del guindo. Por fin el Partido Popular dice, leo textualmente, esto si lo hubiera leído y no les digo que lo ha dicho Vox, dirían ustedes que es de Vox. Leo literalmente, y de la situación actual de colapso de los tribunales con exigencia de transformación por la Ley 1/25 puede provocar una vía perversa de estancia en España sin posibilidad de expediente de devolución. Además, aparte del efecto llamada, esta reforma podría incentivar que cada vez más inmigrantes llegados de manera irregular a España se declaren menores de edad para evitar el inicio de expedientes de devolución. Llevamos años diciendo esto y nos han llamado de todo, de todo. Señoría, vaya finalizando, por favor. Voy terminando, señor presidente, voy terminando. Termino diciéndole que, además de todo lo que le he relatado, incrementará, como siempre, el negocio de las mafias del tráfico de las personas, más subvenciones, más falsas ONGs, caerá todavía más el control en la inmigración ilegal, se terminarán los procedimientos de devolución, serán cada vez menos y, en definitiva, señor ministro, termino, presidente, ustedes solo favorecen la inseguridad jurídica, económica, en nuestras calles, en nuestras fronteras. Y siempre, siempre, siempre lo pagan los españoles, nunca ustedes ni los gobiernos a los que tanto admiran del norte de África. Gracias. Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso tiene la palabra la señora Cedorrey.